Amigos oyentes, quiero traer ante ustedes una prédica del hermoso, del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para rescatar lo que la Escritura nos muestra en 3 capítulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver allí 3 conversiones. En el capítulo 8 vamos a leer primeramente el versículo 37. Dice así el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Si crees de todo corazón. ¿Y quién es el que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Acá tenemos en este capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el final del capítulo, el relato de los operativos del Espíritu Santo en este libro, cuando la iglesia se constituyó en el capítulo 2, y de ahí en adelante, con el poder y la presencia del Espíritu Santo, los siervos de Dios se dedicaron a proclamar el mensaje del Evangelio a toda criatura. El ángel del Señor habló a este evangelista Felipe para que vaya hacia el sur en el camino que descendía de Jerusalén a Gaza, por el desierto, porque un hombre había venido desde Etiopía, un hombre importante, a las fiestas, y acabada la fiesta en Jerusalén, porque este hombre era un prosélito de la religión judía, vino desde el África, desde Etiopía, y volvía vacío. Solo llevaba en sus manos un manuscrito de el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le ayudó, enviando a Felipe para que le explique lo que él leía en el capítulo 53 de Isaías. Y qué lindo, el resultado fue que el hombre terminó diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la Escritura dice que siguió gozoso su camino en el desierto árido hasta llegar a su hogar. En el capítulo 9 vamos a leer versículo 1 al 6. Saulo, y voy a empezar aclarando que este Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo. Este Saulo incrédulo, enemigo del Evangelio, enemigo del Señor Jesucristo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ahí en Jerusalén. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos a Saulo de Tarso, otro personaje incrédulo, enemigo, yendo con poderes especiales, cartas credenciales, poderes para extraditar desde Siria, Damasco, hasta Jerusalén, para juzgar y castigar a los cristianos que él encontrara en Jerusalén. Y ahí tenemos
que le salió al paso, el mismo Jesucristo desde la gloria. Pero pasamos al capítulo 10 y leemos el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Pasamos al versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todo el capítulo 10 hasta el final, hasta el versículo 48, se ocupa de esta notable conversión del centurión romano, un militar de rango que tenía a su cargo 100 hombres. Este era un hombre que temía a Dios y a su manera procuraba hacer limosnas, oraba a Dios, pero no era salvo, hasta que Dios tuvo que enviar a un predicador, al mismo apóstol Pedro. Él vino, le habló, y qué lindo es escucharle a todo un militar decirle allí en su casa a Pedro: envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Sobre estos tres personajes ligeramente vamos a ver algo que va a dar luces a quienes están dubitativos, a quienes todavía no están convencidos, y queremos que la palabra de Dios no solamente los lleve a un estado de convencimiento, sino que ustedes procedan a convertirse al Señor a través de los llamados que hace el Espíritu Santo. Como dije, en los capítulos 8, 9 y 10 de los Hechos de los Apóstoles, tenemos el relato de las conversiones de un eunuco, es decir, un hombre que no estaba casado, un hombre que había dedicado su comportamiento a una vida solitaria. Era un etíope, era el secretario del tesoro de la reina Candace. Tenemos en el capítulo 9 la conversión de Saulo de Tarso, un maestro de la ley, enemigo del Evangelio, enemigo de Jesucristo. Y tenemos en el capítulo 10 la conversión de Cornelio, el centurión romano. Ahora, al ver estos tres casos, yo veo cómo la gracia de Dios se dirige a todos los hombres por igual. Y estoy pensando en ti, amigo oyente. No conozco tu condición social, tu posición económica, tu comportamiento en el hogar, en el trabajo. No conozco nada y no tengo interés de conocer. Pero quiero decirte que no importa si eres una persona altamente honrada en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, o estás en prisión, en la cárcel, no importa. La gracia de Dios se dirige a ti buscando que te arrepientas y te conviertas a Dios. En estas tres conversiones hay interesantes comparaciones y contrastes, porque son notables conversiones. Ahora, dirá usted, está hablándonos de conversión, pero ¿qué es la conversión? Te señalaré ligeramente lo que es la conversión. Es dar la media vuelta, es un retorno a Dios, es un cambio de mente, es un cambio de actitud la conversión, es un cambio de vida, amigo mío. El que se convierte a Dios cambia de vida, cambia de rumbo. Es un cambio de dueño, de estar en las manos de Satanás,
y esto lo digo aunque usted sea religioso, si no tiene a Cristo, está en las manos de Satanás, como lo estuvimos los que hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido libertados por el Hijo. Es un cambio de dueño. Cristo quiere ser tu dueño. Es un cambio de carácter, de conducta, de comportamiento. Es distinto. Esto es la conversión. Ahora, vamos a ver algunos puntos muy interesantes. Los tres hombres, el eunuco, el tesorero de la reina, el religioso Saulo de Tarso y el militar romano, por lo que leemos en su historial aquí en estos breves pasajes, eran hombres morales, eran hombres correctos, eran hombres justos. Sin embargo, los tres estaban perdidos, los tres estaban yendo al infierno y necesitaban ser salvos. En segundo lugar, yo veo que a los tres se les mandó un mensajero, porque el Señor siempre tiene sus siervos que van a llegar de una o de otra manera a tu puerta, a tu persona, para que escuches de ellos el glorioso mensaje, porque Dios te está buscando. Fíjese al eunuco, al tesorero de la reina del capítulo 8, Dios mandó a Felipe, y el siervo de Dios se fue al desierto, y no se fue en vehículo, se fue a pie, porque había un alma que volvía vacía, sin Cristo, sin esperanza, sin tener ninguna posibilidad de ser salvo, hasta que llegó el hombre y le habló. Llegó Felipe y le habló. Al segundo, el Señor mismo le apareció y le habló desde la gloria. Pero Dios le envió un mensajero a un piadoso discípulo que vivía en Damasco llamado Ananías. Dios le mandó con más iluminación para que le devuelva la vista, porque quedó ciego de ver la gloria del Señor en el camino donde cayó y quedó postrado al escuchar la voz del Señor. Al tercero, Dios le mandó al mismo apóstol Pedro, al apóstol. Dios tiene sus mensajeros. No los rechaces, amigo mío. Aquellos que te van a hablar que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Aquellos que te van a predicar que Jesucristo murió en el madero y cuando moría allí llevó tu iniquidad, tu pecado, mis iniquidades. Y debes convertirte por eso al Señor. Por otro lado, vemos que los tres hombres de estas que estamos hablando, de estas tres conversiones, representan a toda la raza humana. El etíope era un hombre negro, era un descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. Ustedes saben la historia del arca de Noé. Toda la raza murió, solo la familia de Noé se salvó, y 3 hijos de Noé. Y de ellos proviene toda la humanidad. Este negro era descendiente de Cam. Saulo de Tarso era un judío descendiente de Sem, los semitas. Cornelio, el centurión romano, era un gentil descendiente de Jafet. Todos ellos hijos de Noé. Cam, Sem y Jafet. Por eso digo que estos representan a toda la raza humana. El primero era un político, secretario del tesoro, como dije, secretario del tesoro de la reina Candace. Porque hay que meterse en política para agarrar trabajo. De lo contrario, para semejante cargo no haya trabajo. El segundo era un gran teólogo. Era un maestro de la ley, un religioso. El tercero era un militar. Ahora, si
analizamos, por lo general, estas tres clases de personas son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. El político, los religiosos y los militares. No es que los militares o los teólogos, los religiosos o los políticos todos sean malos, no, sino que por su disciplina férrea que tienen ellos, casi no quieren darse tiempo para meditar en las cosas eternas. En quinto lugar, el interés del primero fue despertado por la lectura de la palabra de Dios. Iba leyendo el libro de Isaías, pero no lo entendía. El interés nació por leer la palabra de Dios. El segundo, el religioso, por ver y oír al Señor desde la gloria. Así hemos leído en el capítulo 9. Y el tercero, el militar, por una visión angelical y que le ordenó mandar a buscar a Pedro. Y Pedro también tuvo una visión del cielo para entender que no solo los judíos podían ser salvos, sino también la gracia de Dios alcanzaba a los gentiles. Uno de ellos, el tesorero de la reina, buscaba la paz y volvía a casa cruzando todo el desierto sin estar satisfecho. ¿Usted ha busca la paz? Hay un himno que nosotros cantamos: paz con Dios busqué ganarla, con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Y cuando uno se convierte a Cristo dice: oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Ojalá que usted busque la paz en Cristo. El segundo hombre, el religioso, Saulo, había salido para destruir la paz. El tercero anhelaba la paz. El militar, el centurión. A menudo se encuentran estas tres condiciones espirituales. Algunos, como el eunuco, desean ser salvos y no saben cómo serlo. Hay que explicarles. Otros, como Saulo, no reconocen sus necesidades. Están enceguecidos por su religión. ¿Cuántas centenares de personas me he encontrado al repartir tratados, folletos evangélicos o charlas? O tal vez obsequiando un Nuevo Testamento de los Gedeones. ¿Cuántas veces me he dado y he encontrado con gente que está ciega en su religión? Dice: voy a morir en mi religión, pero va a ir al infierno. No me importa que vaya al infierno, pero no voy a cambiar de religión. Pero no queremos que nadie cambie de religión. Queremos que entregue su vida a Cristo, que reconozca que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, no hay otro camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que queremos enseñar, no es pedir cambio de religión. Y los religiosos están satisfechos de sí mismos por su religión. Otros, muchos como Cornelio el centurión, solo necesitan que se les presente el mensaje del cual se apoderan por la fe. Y nosotros queremos, amigo mío, que usted se apodere del mensaje de salvación, que usted crea que Jesucristo ha muerto para salvarle, ha derramado su sangre, que fue la sangre de Cristo, que aplacó la ira de Dios contra el pecador. Es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado al pecador que confiesa y se arrepiente. ¿Por qué no hacerlo usted? Hágalo, amigo. Conviértase al Señor Jesucristo.
Entréguese, encuentre a Cristo como estos tres personajes de nuestro relato encontraron a Cristo, le aceptaron y fueron salvos. Hágalo usted también.